España iniciaba el camino hacia su cuarta Eurocopa debutando ante la selección de Croacia. Al borde de la media hora, tras un pase en profundidad de Fabián, Morata inauguraba el marcador. Solo 4 minutos después, un inspirado Fabián soltaba un latigazo que situaba el 2-0 en un visto y no visto. Pese a que Croacia trató de rebelarse, al filo del descanso Lamine Yamal puso un caramelo en el corazón del área para que Carvajal rematara de primeras cerrando el 3-0. Con todo decidido, en la segunda mitad el colegiado señalaba un penalti de Rodri sobre Petkovic. Sin embargo, el lanzamiento del jugador balcánico era detenido por Unai Simón, poniendo la cereza al pastel en un debut de ensueño de una selección española que comenzaba ilusionando a su afición. Seguidamente ante Italia, el equipo español sometió desde el primer minuto a la vigente campeona continental. Con un dominio apabullante, los de Luis de la Fuente probaban por turnos a Donnarumma, pero el arquero de la Churra lograba echar el candado a su arco. Tras el paso por vestuarios, el combinado español mantuvo su insistencia y Nico Williams puso un centro que tras prolongación de Morata, Ricardo Calafiori acabó introduciendo en su propia portería. A pesar de que Italia trató de subir líneas y cambiar de partitura, los ibéricos no bajaron la marcha. Nico rozó el gol estrellando un envenenado disparo en la escuadra italiana, y tras un recital de puro arte, la Roja sellaba su liderato arrollando al conjunto de Spalletti. En su último partido de la fase de grupos frente a Albania, aunque de la Fuente cambió a 10 futbolistas respecto al partido contra Italia, España mantuvo la misma versión, y Dani Olmo ejerció de 10 filtrando un pase hacia Ferran Torres para que el tiburón oliera la sangre ejecutando un zurdazo perfecto. Tras el gol, Albania apretó hasta el final en busca del empate, pero David Raya lograba despejar el peligro y el cuadro español terminaba la primera ronda del torneo con un pleno de triunfos y sin conceder ningún gol en contra. Alcanzados los octavos de final ante Georgia, una intensa y hambrienta selección española comenzó fiel a su filosofía. El rodillo hispano trataba de derribar el muro georgiano defendido por un gigante Mamardashvili, pero cuando el tanto español parecía inminente, un rápido contraataque rival provocaba un bofetón de infortunio con el autogol de Lenormand. Pese a aquel nuevo escenario, España no perdió la paciencia y Rodri puso las tablas en el marcador con un zurdazo desde fuera del área. Con el gol, España resurgió con su letal fiereza y un centro teledirigido de Lamine Yamal lo cabeceaba Fabián al fondo de la red. Con los españoles desatados, un golazo de Nico Williams acababa definitivamente con la resistencia georgiana. Ya con todo sentenciado, Dani Olmo se unió a la fiesta, cerrando el choque con un sutil tiro desde la frontal. Situados a 3 pasos del paraíso, en su camino hacia el trono europeo, España tuvo que enfrentarse con Alemania, los anfitriones del torneo. En un cotejo vibrante, a poco del arranque, una fuerte entrada de Toni Kroos provocaba la lesión de Pedri, mandando al tinerfeño al banquillo. A pesar de aquel contratiempo, la Roja mantuvo el colmillo afilado, mostrándose más punzante y amenazante que los locales, y Dani Olmo, sustituto de Pedri, ejecutaba con la diestra lejos del alcance de Neuer. Aquel tanto espoleó unos germanos que pusieron toda su carne ofensiva en el asador, y un remate de Füllkrug se estrellaba contra el palo. No obstante, al cierre del tiempo regular, en el enésimo centro lateral de los de Nagelsmann, Florian Wirtz igualaba la contienda. Con la mansa crecida, España afrontaba una prórroga cuando ya tenía la orilla a la vista, y en el suplementario la Roja achicaba agua ante la ofensiva teutona. La polémica llegaba cuando un disparo de Musiala impactaba contra la mano izquierda de Cucurella, pero el colegiado invalidó el penalti por infracciones previas a la jugada. A escasos 60 segundos para arribar a los penaltis, a un centro medido de Dani Olmo, Mikel Merino saltaba con todo conectando un inapelable testarazo que desataba la locura española.
la roja supo sufrir ante una combativa selección germana, triturando el maleficio al consumar el primer triunfo de su historia frente a los anfitriones de un gran torneo internacional, y en el día que Toni Kroos puso punto y final a su carrera, el combinado español avanzaba imparable hacia las semifinales. En su último obstáculo hacia la final frente a la selección francesa, el partido comenzó con un reparto de golpes por parte de los dos equipos, hasta que a los 10 minutos, Mbappé puso un balón hacia el segundo palo donde Kolo Muani apareció para inaugurar el luminoso. Sin embargo, España tuvo una reacción encomiable y Lamine Yamal colocaba un antológico zurdazo en la escuadra. Con la inercia de un gol de boca abierta, poco después Dani Olmo controlaba dentro del área y con un certero derechazo que Koundé introducía en su propia portería le daba la vuelta al partido. Tras 4 mágicos minutos de una eficacia letal, una proteica España supo apretar los dientes ante los intentos de los subcampeones del mundo, y tras un derroche de resistencia, solidaridad y destellos de talento, los españoles se catapultaban hacia la finalísima de la Eurocopa. El 14 de julio de 2024, España e Inglaterra se enfrentaron en Berlín en una cita con la historia. En un intenso duelo donde los hispanos salieron mordiendo desde el inicio, la selección británica logró imponer su mapa del partido, atando a los de la Fuente en una batalla de músculos y tendones, en una primera parte de mucha refriega y pocas ocasiones. Sin embargo, al inicio del complemento, Lamine Yamal asistió a su socio Nico, quien con un zurdazo cruzado marcaba el primer tanto del partido. El gol dio alas a una roja a la que se le abrieron las puertas de su fútbol. No obstante, con el paso de los minutos Inglaterra subió el ritmo y la presión, y en el intercambio de golpes un remate raso de Palmer desde la frontal empataba el duelo. Ante aquel mazazo, España volvió a sacudirse el polvo y levantarse, y cuando el partido se vestía ya de prórroga, Cucurella centró al corazón del área, y Oyarzábal remataba con el alma un letal disparo directo al fondo de la red. Cucurella que intenta llegar a Oyarzábal. Ya con el cronómetro ansioso de celebraciones, la providencia jugaba a favor de España con un milagroso balón que Dani Olmo sacaba en la línea de gol. Finalmente, la selección española lograba tocar el cielo tras una intensa final. ¡Ha ganado España la Eurocopa! Ganando 7 partidos de 7. En una Eurocopa perfecta con pleno de victorias, un grupo de jugadores entregados al dulce toque del balón hacía historia convirtiendo a España en la primera selección en ganar 4 Eurocopas.